Gracias por la clase de los niños. Te pido que estés bendiciendo la reunión de esta mañana, que puedas tú, Señor, recibir toda la alabanza de tu pueblo, Señor, a través de las canciones, Señor, y que realmente bendigas también tu palabra para que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y bendice a los hermanos que se van a ir conectando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Y vamos a quedar de una vez con Don Darío y las alabanzas de esta mañana. Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. En esta semana, como testimonio, he estado orando y he estado leyendo la palabra de Dios y haciendo un devocional. Y cómo se refuerza, Dios sigue hablando a cada uno de nosotros a pesar de que muchas veces no lo merecemos, hermanos. En un momento como este de pandemia, en donde el país está atravesando por situaciones duras, el mundo entero, el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Y ahí en lo de los varones se hizo un ejercicio ahí con el hermano Esteban, y de verdad, o sea, nosotros todo lo que Dios hace lo hace perfecto, y poco a poco es que nosotros debemos de ir haciendo la voluntad del Señor y no la nuestra, como les dije ahora en el inicio. Y la voluntad de Dios es que nosotros llevemos el Evangelio a todo lugar, que luchemos por el Evangelio, que trabajemos por el Evangelio. Dios no necesita nada, hermanos, absolutamente nada de usted y de mí. Nosotros sí necesitamos del Señor. Entonces yo en esta mañana quiero decirles, por medio de la música, llevarlos a través de que nosotros tenemos un trabajo para el Señor, que es llevar el Evangelio a toda criatura, testificar, no dándonos temor, porque de verdad no nos tiene por qué dar nada de temor hablar de Cristo. Más bien anhelemos trabajar por el Señor. Y lo más bonito de todos es testifiquemos, que eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, testificar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué ganamos con todo esto, hermanos? Bueno, ya ganamos muchísimo, porque el Señor nos dio su salvación, ¿verdad? Esa salvación inmerecida a cada uno de nosotros. Y lo más bonito de todo es que el Señor se convierte en el mejor amigo de cada uno de nosotros. Por medio de estos cantos, yo quiero que de verdad le cantemos al Señor como debe de ser. Dispongamos nuestro corazón desde ya y digámosle: Señor, gracias por todo lo que nos has regalado y por todo lo que has hecho por nosotros, por cuidarnos hasta aquí, en este momento. Y como dice este hermoso versículo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, ya el Señor nos pagó. Cantemos al Señor bien fuerte. Anhelo trabajar por el Señor. Viña del Señor, trabajar
está siempre en la viña del Señor, trabajando para el Señor. Y no nos debe dar temor, hermanos, hablar de Cristo. Cantémoselo bien fuerte al Señor, para que el Señor, eso en lugar de un canto, yo quiero que sea una oración. Ahí el pastor me pegó esas dos oraciones, pero están por separadas. No importa. No te dé temor. Dice, he aquí, yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén y amén, ¿verdad? Yo creo que eso es una promesa de la cual nosotros podemos jactarnos de que el Señor está con nosotros todo el día, ¿verdad? Y todos los días. Así que cantemos al Señor y no nos dé temor a hablar de Cristo, hermanos, porque eso es lo más bonito que podemos hacer. Cantémoselo al Señor, no te dé temor. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, haz que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte estás, obra con amor, con fe y constancia, tu trabajo terminará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su hijo venir. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Nunca, nunca, hermanos. No nos demos por vencidos de hablar de Cristo, porque el Señor está con nosotros. Vamos a cantarle bien fuerte ahora. Testifica, testifica. Pero les voy a decir una cosa. Pongámosle en esta semana como una meta, hermanos. Una meta de que nosotros debemos de sentir compasión por nuestros amigos, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que podamos y que el Señor nos ponga en el camino. El Señor esta semana le va a poner a alguien para que usted le hable. Y de verdad quiero que esta semana tengamos compasión por todas esas almas que se van a ir al infierno si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Cantémoslo al Señor bien fuerte. Si sientes compasión por tus amigos, entonces hablaré de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces hablaré de tu Señor. Hablaré de Cristo, pues a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Hablaré de Cristo, pues a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica,
compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, muestra a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifiquemos al Señor, del Señor, porque el Señor se lo merece. Él hizo todo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es decirle a la gente que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor puso varias, y no un montón de mandamientos, ni mandatos, ni testimonios, ni nada de lo que Él puso en su palabra. Es gravoso, hermanos. Todo más bien nos produce a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos comprende a nosotros de nuestras debilidades. Él sabe que le vamos a fallar, pero tratemos de ser y buscar a ese mejor amigo que tengamos. No es nuestro esposo, no es nuestra madre, no son nuestros hijos, no es el pastor. No, esos no son nuestros mejores amigos. Claro, el pastor es un amigo de todos, ¿verdad? Y él vela por las ovejas. Pero no somos las personas, sino es el Señor Jesucristo, nuestro mejor amigo. Cantémosle al Señor bien fuerte para que el Señor sepa de verdad que Él es nuestro mejor amigo. Confiemos en el Señor. El Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. El Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Muchísimas gracias.
Gloria a Dios por este día que nos permite compartir. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en armonía. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan. Gracias a todos los que ya están conectados. Y también a través de Facebook. Vamos a recordar algunos de nuestros anuncios antes de ir a nuestro tiempo de predicación. Y tenemos muchas cosas por las cuales agradecer, pero también muchas cosas por las cuales pedir. Bueno, el día de ayer fue la reunión de damas, cómo liberarte de los temores, fue la primera sesión. Si alguna de las hermanas no pudo participar, puedo hablar con mi esposa y nosotros le podemos hacer llegar tanto el material impreso para que pueda hacer el estudio en su casa y unírselo lo antes posible. Realmente es un material muy, muy, muy bueno. Lo están compartiendo inclusive en otras iglesias. Entonces nuestra responsabilidad es de que la palabra de Dios también corre aquí. Así que en esta época donde muchos se quejan del estrés, de dificultades, de temores, de angustias, aquí el Señor nos muestra con este pequeño estudio cómo liberarse de los temores. Este tipo de materiales son muy buenos, hay otros en cuanto a la adoración y similares, así que si usted quiere llevar algún tipo de estudio bíblico, puede comunicarse con mi esposa para este estudio o cualquier otro también conmigo. Y también agradecemos a todas las personas que nos están apoyando con la canasta de la misericordia. Ya estamos preparando la sexta canasta, ya nos faltan algunas cositas. Así que si usted quiere colaborar con nosotros, pues será una gran bendición. Y mis hermanos, también en esta época Dios manda su ayuda, su salvación, su socorro a las familias de muchas maneras. A veces es a través de la canasta de la misericordia, a veces a través de la ayuda de algún hermano, pero también a veces Dios también da esa inquietud a muchos de nuestros hermanos para ir creciendo en diferentes áreas y poner en servicio de nosotros, recordarnos a nosotros que ellos también tienen diferentes formas de servicio con las cuales podemos contar. Recuerden, por ejemplo, Doña Milagros hace cubrebocas, varios artículos de madera, casi que cualquier artículo de madera con nuestro hermano Don Gilbert. Nuestro hermano Diego da clases de música. Doña Yendri los fines de semana, bueno, los sábados está vendiendo comida, incluso express hasta la casa donde usted esté. Son muchas cosas que nosotros podemos estar tomando en cuenta. Si necesitamos algo, pensemos primero en la iglesia. Yo sé que va a ser de mucha bendición poder contar con ellos. Usted sabe, nuestro hermano Gerardo distribuye tamales. Nuestro hermano Darío tiene servicios de contabilidad. Hay varios hermanos que nos apoyan con servicios de construcción, remodelaciones, soldadura, muchas cosas hay, mis hermanos. La iglesia tiene muchas habilidades y eso era parte de la lección que Carla está impartiendo temprano con los niños. Dios nos ha dado diferentes habilidades para ponerlas en el servicio del Señor. Así que ojalá que usted piense primero en la iglesia. Si necesita algo, tal vez piense que en la iglesia alguien le puede estar ayudando y usted ser de bendición para ellos. Y siempre, obviamente, con toda la madurez y con todo la responsabilidad cristiana que con eso conlleva. Así que ojalá que usted pueda estar aprovechando eso con los hermanos. Y vamos a partir de una vez al tiempo de predicación. Vamos a estar transmitiendo la pantalla como es habitual y vamos a estar orando en esta mañana. Me gustaría pedirle a nuestro hermano Don Esteban que nos apoye orando por la predicación de esta mañana. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que nos podemos reunir en nombre del Señor Jesucristo como iglesia, Señor, en este momento para alabarte, para glorificarte y para aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que por favor trabajes en nuestro corazón, en nuestras mentes, que cambie las cosas en nosotros que están mal, que tu palabra alumbre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, pueda sacar lo malo que hay en nosotros y poner tu vida a tu servicio, Señor, de lleno, y que también nos bendiga, Señor, dándonos instrucción, disciplina por medio de tu palabra, podamos crecer espiritualmente y en nuestras vidas. Bendice al hermano Pastor Ignacio, Señor, para que pueda exponer tu palabra de una manera clara, Señor, con la autoridad que ella merece, y que nos bendigas en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos todavía en la primera sección del Evangelio, predicado por el siervo. Ha sido la primera parte de Romanos, que abarca desde el capítulo 1 al capítulo 11. Y esa es la parte teórica, la parte informativa, lo que Pablo quería compartir a los hermanos allá en Roma.
Y hemos visto cómo en esta sección, desde el capítulo 7, verso 7 hasta el 11:36, cómo el siervo, o sea, cómo Pablo expone su condición en la esperanza. Lo primero que vimos fue un capítulo bastante duro, capítulo 7, versículo 7 al 25, cómo el siervo, cómo Pablo acepta su condición de pecador, cómo él recuerda su vida pasada en el pecado y cómo aún el pecado sigue pisándole los talones y él tiene que estar luchando con eso. Sin embargo, todo el capítulo 8 nos habla de la condición de victoria que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Y la parte más alta, más encumbrada, más maravillosa y más difícil a veces de exponer, o más complicada para muchas personas, es la porción que nosotros encontramos en el capítulo 8, versículos del 28 al 30. Hoy vamos a terminar en esta mañana con el Dios de todos los tiempos, así que vamos a recordar este pasaje. Romanos 8, 28 al 30, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a los que antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces estamos viendo el Dios de todos los tiempos. Vamos a hacer nada más un breve resumen de lo que hemos estado hablando en estos últimos días. Yo creo que desde la semana pasada vimos el Dios del presente. Entonces vemos el Dios que ama. ¿Por qué nos ama? Él amó primero y por tanto los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, los que hemos obedecido a ese llamado que Dios nos ha hecho, le amamos a Él, empezamos a ser obedientes. Todo empieza muy bien, pero también es una lucha que nosotros tenemos que tener. Es el Dios del presente que lo controla todo, desde las bendiciones hasta las aflicciones. Todo nos ayuda bien. Es el Dios que salva, acorde a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ahí nos lo explica: ser conformados a la imagen de su Hijo. Él llama, Él está constantemente llamando, y esa expresión se repite varias veces en estos versículos. Dios sigue llamando. Hoy todavía hay esperanza, hoy todavía hay salvación. Si hubiera alguna persona en esta mañana que no conoce al Señor Jesucristo, hoy puede atender a la voz del Espíritu Santo y rendirse totalmente su vida, rendir su eternidad, rendir sus deseos, rendir absolutamente todo al Señor. Esa lucha empieza con la salvación y continúa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta nuestra muerte. Ese es el Dios del presente. Entonces, vimos en un cuadro explicativo cómo el Dios del presente ama, todo lo controla y el que salva, acorde a su propósito. Pero Dios no solamente está actuando aquí en el presente, Él trabajó en el pasado. Dios planea. Dios, más que planear, Dios tiene planes. A Él nunca se les ha escapado nada. Es el Dios que lo conoce todo, el Dios que predestina, es el Dios Padre. Eso lo vimos en el versículo 29. Cómo Dios conoció a todas las personas, los encaminó para que llegasen a los pies de Jesucristo, pero no todos han obedecido al Evangelio. Eso lo veremos más adelante también en Romanos. Pero ¿cuál es el propósito de los que conocen al Señor Jesucristo? Jesucristo será el primogénito entre muchos hermanos. Dios quería ser padre de muchas personas. Y estamos viendo al Dios del futuro en esta última sección, el Dios que llama, sigue llamando, el Dios que justifica, el Dios que glorifica. Entonces nos queda ya muy poco para acabar estos versículos. Vimos el Dios del pasado, más allá del saber, es una planeación. Dios siempre ha estado con planes, a Él nunca se le ha escapado nada, Él todo lo tiene controlado y lo sigue controlando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Es el Dios que predestina, ¿para qué? Para ser como su Hijo. La meta es de que seamos transformados para ser como Jesús. Sabiendo las predicaciones en otro canal, y decía el poder del Evangelio, lo titularon ellos cuando están estudiando Romanos, el poder del Evangelio, y es que eso se trata. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Poder llegar a ser como Jesucristo. Su carácter tiene que verse en nuestras vidas. Vemos el Dios Padre, el Dios que hizo un espacio para estar con Él. Si usted lo ve, Dios quería estar con el ser humano, ese ha sido su anhelo, y ha trabajado y ha hecho todo para compartir con el ser humano. Él quería una familia a quien amar. Ese es el propósito. Usted ve esos versículos, la parte más alta del capítulo 8, si usted puede poner un denominador, es amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor.
Y eso es maravilloso, saber de que los que estamos en Cristo Jesús somos amados por Dios y eso cambia nuestra vida, cambia las perspectivas, lo cambia absolutamente todo. Entonces así fue como vimos el Dios del pasado y lo que nos correspondía estar viendo es el Dios del futuro, el Dios que llama. Les decía que esto es algo que se está repitiendo constantemente, acorde a su propósito a todo hombre. Lo que vimos en él es versículo 29 y 30. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó. Es maravilloso ver cómo cada palabra, cada verbo, cada sección de la palabra de Dios tiene su sentido. Y cuando nosotros vemos la palabra llamar, es la parte que hace Dios. Realmente, si usted me puede preguntar cuánto hace Dios por la salvación del hombre, déjeme decirle, Dios lo hace absolutamente todo. Dios es el que se encarga de la salvación del hombre. Él estableció el camino, Él estableció la víctima por los pecados. Él estableció el mecanismo para que esa salvación fuese compartida a las demás personas. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano no hace nada. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. El ser humano lo único que tiene que hacer es creer. Eso no es una obra, eso no tiene mérito humano. Lo único que hace el ser humano es apegarse a lo que Dios está mandando. Entonces Dios da una orden, el ser humano se rinde ante esa orden. Es lo único que pudiéramos decir que aparece el ser humano ahí. Si yo lo pudiera poner en por ciento, yo no pudiera decir de que la salvación del ser humano es 99% Dios y 1% el hombre, es muchísimo menos que eso, es menos que 1%. Nosotros no hacemos nada, toda la gloria es de Dios. Dios es el que extiende el brazo, Dios es el que extiende el camino, Dios es el que extiende todo. Toda la gloria es para nuestro Dios. Por eso es tan sorprendente de que preguntaban, yo creo que era un pastor, ya se les había comentado a ustedes, la pregunta no es por qué Dios envía a las personas al infierno, sino cómo es que es posible que las personas no amen a un Dios tan bueno y prefieran el infierno en lugar de estar bajo el gobierno, bajo los consejos, bajo la guía de Dios. Hay una responsabilidad en la salvación, ciertamente. Dios no tiene la culpa en lo más mínimo de la perdición de ninguna persona. Lo vuelvo a aclarar, ninguna persona podrá echarle las culpas a Dios de que se perdió o de que está en el infierno. Ninguna persona. No hay nadie que vaya al infierno por culpa de Dios. Esa es la responsabilidad del ser humano, responder a Dios. Si usted ha visto la responsabilidad del ser humano y la va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, usted la ve en Génesis, donde Adán y Eva toman la decisión de escoger el camino de rebeldía. Lo vemos en Apocalipsis, cuando Dios, demostrando su gloria, demostrando su ira, demostrando su poder, su existencia. Muchas personas hoy se preguntan dónde está Dios, o Dios existe, o afirman rebeldemente que Dios está muerto. Y cuando se anda en Apocalipsis en sus páginas, se va a ver que las personas se dan cuenta de que existe un Dios y claman a los montes, claman a las cuevas, que todo caiga sobre ellos, para que no vean al mismo Dios. Ellos van a reconocer que existe un Dios y no por reconocerlo van a ser salvos. Entonces siempre ha habido una responsabilidad del ser humano y usted lo ve constantemente en toda la palabra de Dios. Lo ve con Nicodemo, que va y busca al Señor Jesucristo, y una conversación bastante amplia, bastante extensa, bastante clara, y Nicodemo no vemos una respuesta clara de él. Vemos un joven que se acerca al Señor Jesucristo y le dice: ¿qué haré para heredar la vida? Y me impresiona porque la palabra de Dios es tan clara y dice, y Jesús mirándole le amó, tuvo amor por él. Y aún así, ese joven, después de recibir el amor de Dios, de recibir las indicaciones del Señor Jesús, amó más las tinieblas, amó más lo material y se apartó del Señor Jesús. Y vemos otras personas como un endemoniado gadareno que clama por sanidad de su alma, de su corazón, al estar atormentado, y más bien quiere seguir a Jesús con todo. Y es de hecho Jesús el que le dice: no, ahora tu responsabilidad es ir y compartir la salvación con otros. Así que nosotros vemos constantemente un acto donde Dios exige al hombre una respuesta. Exige una respuesta. Hay una lección. Dios ha elegido a su iglesia para ser salvos.
Lo aclarábamos el miércoles, no eligió a Israel para ser salvo, no eligió a los gentiles para ser salvos, eligió solamente a la iglesia para ser salvos. Y la gracia los llama a todos, pero el ser humano tiene que responder. Y me gustaba aclararlo que nosotros vemos dos columnas. Otras personas, otros estudiantes de la Biblia lo ponen con la ilustración de dos rieles o los rieles de un tren. Usted ve que esos rieles están ahí, están perfectos y están paralelos. Nunca chocan, nunca uno impide el transcurso del otro. Ambos están en la misma dirección. Y así es como Dios nos encamina la salvación. Lo que vemos aquí, al fin y al cabo, la gloria de Dios. Un Dios que salva, un Dios soberano que salva. Aunque nosotros no entendamos cómo eso actúa. Yo entiendo que hay muchas filosofías, muchos intentos de explicar cómo Dios trabaja. Y por lo general, lo que más uno escucha son los 5 puntos de un fulano, los 5 puntos de otro fulano. Y es al fin y al cabo lo que hace uno es tratar de torcer esta columna o este riel y el otro trata de torcer el otro para poderlo explicar. Mis hermanos, es que la respuesta es que no hay una explicación más clara que lo que la palabra de Dios nos dice. Existen las dos y es Dios el que lo ha permitido y eso es hermoso. Hermanos, entonces eso es lo que, como decía el canto que ahora entonamos, nuestra responsabilidad es testificar. La palabra de Dios tiene que correr. La palabra de Dios tiene que ser predicada y nosotros tenemos que ser buenos predicadores de la palabra de Dios. Dios ha estado llamando, el Dios del futuro, el Dios que llama acorde a su propósito a todo hombre. Y vemos a partir de esto el Dios que justifica. Lo explicamos el miércoles pasado y veamos esto qué hermoso, por favor, y no pierda Romanos 8, pero vean Romanos 3, 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28, donde nosotros vimos cómo todo cambió. Vimos al apóstol Pablo como un evangelista y aquí le empieza a explicar de la maravilla, el gran milagro, el gran Dios Salvador que justifica. Dice aquí, Romanos 3, 21 en adelante, vemos lo que Pablo ha estado hablando, no es un Dios que justifica, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Si usted puede ver una palabra clara en Romanos, también va a ser fe. ¿Y esa fe qué es? Es la respuesta al hombre, lo que hemos estado hablando de tiempo por acá. El Espíritu Santo convence a la persona, le muestra que es pecador, le muestra que existe un Dios, le muestra que necesita de Cristo. La respuesta del ser humano es fe. Por eso dice, aparte de la ley, el camino para que el ser humano se pueda salvar, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. La justicia que es por medio, el camino de la fe. No son obras, no es nada, es fe, es simplemente aceptar lo que Dios dice. Por medio de la fe en Jesucristo, a todo aquel que cree en Él, que cree en Jesucristo. Por eso decimos, es muchísimo menos que un 1% hablar de que la salvación le corresponde al ser humano, no le corresponde en lo más mínimo. Lo único que hace es creer en Él. Y nos habla aquí Pablo, dice, no hay diferencia porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El asunto es de que todas las personas están perdidas. No hay quien pueda salvarse por sí mismo, no hay nadie. Solamente el que cree en Jesucristo, dice, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente. Para nosotros, gratuito. Para Jesucristo, le costó todo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia. Y nótese esto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? De que yo me pueda salvar por mis propias obras, ¿no? Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por las obras. No, queda excluida, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras. Vemos que la manera más clara de explicar la Biblia es leer la Biblia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras
de la ley. Entonces, eso es lo maravilloso. Esta es la justificación. ¿Y qué es justificación? Lo hemos estado explicando en los últimos meses. Es el estado en el que Dios considera a una persona limpia, no le adjudica ningún pecado, no lo reconoce como pecador de lo más mínimo. ¿Por qué? Porque lo merece, ¿no? Porque todo fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hablamos de que es el Dios del futuro? Si la justificación empieza aquí en la tierra. Es cierto, empieza aquí en la tierra. La totalidad de la justificación ha empezado aquí. Una persona que se rinde a los pies del Señor Jesucristo, que da gloria a Dios, en ese momento, esa persona delante de Dios es justa. No tiene pecado. Y Dios lo ve así y le extiende su amor y le extiende su gracia y trabaja con su vida, y la persona tiene que negarse a sí mismo y es justificada, es declarada justa, y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y puede ser una persona victoriosa si es obediente. Pero hablamos de que será en cuanto al futuro, porque será completada hasta la eternidad futura. Hablamos de un Dios del futuro porque aunque nosotros somos justificados, no tenemos pecados según la vista de Dios, porque nosotros hemos sido considerados santos y limpios, inscritos en el libro de la vida del Cordero. A pesar de todo eso, es algo espiritual, algo que aceptamos por fe, todavía no lo vemos. Entonces la justificación va a llegar a completarse hasta el día de mañana. Un Dios que va a estar trabajando en nosotros en el futuro. ¡Qué hermoso! Vamos a ver el fruto de nuestra justificación el día de mañana. Así que veíamos dos pasajes y me gustaría que pudiéramos ver nuevamente primero a los Tesalonicenses 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Y vemos que muchos pasajes hablan de esos actos en donde Dios va a estar separando y demostrando quiénes son los de Él. Primera a los Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso ya es algo para ser animados, para tener esperanza, para tener alegría, porque creemos que Jesús murió, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si Jesús resucitó, nuestros hermanos en Cristo también van a resucitar. Estamos hablando de toda esa selección de personas y que van a salir a la luz, los que eran verdaderamente justos. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, no en palabras de Pablo, no en palabras de Pedro, no directamente del mismo Señor Jesús. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tal vez el día de hoy usted se siente cargado, está con sus luchas de pecado, está enfrentando diferentes dificultades, diferentes afanes, diferentes situaciones. Pero el día de mañana, la justificación será pagada en nuestra vida. Nuestro cuerpo mortal va a quedarse a un lado y nos darán un cuerpo inmortal. Nosotros le creímos al Señor Jesucristo de que si creemos en Él, estaremos con Él en el paraíso, pero no podemos estar en el paraíso con este cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser justificado también. Dios no solamente compró nuestra alma, Él compró nuestro cuerpo y Él quiere darle bienestar a las personas. Lo hemos visto en el ministerio del Señor Jesucristo, lo hemos visto en muchos pasajes. Dios siempre ha buscado el bienestar de las personas. ¿Porque es un Dios enfocado en las personas? No, sino porque es un Dios que busca su propia gloria. Y al bendecir a las personas y al darles bienestar, Él recibe gloria y honra. Mis hermanos, seremos justificados totalmente en el futuro. Siga esperando, siga adelante. Pero no solamente eso es lo que nos espera. Hay muchísimo más.
Vemos un Dios que llama, vemos un Dios que justifica, vemos un Dios que glorifica. Un Dios que comparte su gloria. Si a usted le era difícil entender cómo Dios comparte su gloria al darle al ser humano una oportunidad de ser salvo, y el ser humano que no merecía nada, aún así Dios quiere que el ser humano se rinda ante él, eso también se nos va a hacer difícil. ¿Cómo es posible que Dios le vaya a dar de parte de su gloria a sus hijos? El futuro se verá en la última sección de esta cadena. Recuerde lo que vemos ahí, en el versículo 30 de Romanos: a los que predestinó, estos también llamó; a los que llamó, estos también justificó; y a los que justificó, estos también glorificó. Algo que me encanta de estos verbos es que están en pasados. Para Dios ya sucedió. Para Dios ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios eso ya está resuelto. Y nos pone nuestros anteojos de la fe para que nosotros estemos enfocados en esto. Y vamos a ver algunos pasajes para que nos quede claro a qué se refiere con glorificación. Bueno, primero, en el futuro se verá la última sección de esta cadena, la glorificación. Primero, recibir los puestos de honor, las recompensas prometidas. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera carta a los Corintios 4, 5. Puede acompañarme por ahí, uno de tantos pasajes que hablan acerca de uno de sus eventos maravillosos. Primera carta a los Corintios 4, 5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Más adelante también en Romanos veremos un poco acerca del tribunal de Cristo, pero será un momento donde cada quien recibirá su alabanza del Señor. Muchas personas dirán: mira, es que aquí dice que nosotros no tenemos que juzgar y no juzguéis para no ser juzgados. No, no se trata de eso, sino que dice Pablo de que él lo que está viendo es de que hay cosas que nosotros no podemos juzgar completamente, hay cosas que nosotros no podemos entender, están las intenciones del corazón, estamos viendo la forma en que las personas trabajaron para el Señor. Eso no lo podemos juzgar. Eso no lo podemos juzgar de esa manera tan clara y tan precisa como va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir alguna corona, va a recibir algo. Mis hermanos, parte de la glorificación va a ser de que Dios nos va a recompensar, nos va a alabar por nuestras obras aquí en la tierra. El asunto es, ¿qué le vamos a presentar a Él? ¿Qué le vamos a dar a Él? ¿Cómo está haciendo usted la obra para el Señor? ¿Lo está haciendo con la intención correcta? ¿Lo está haciendo para la gloria de Dios o lo está haciendo para su propia gloria? ¿Lo está haciendo porque lo obligan o lo hace por gusto, porque usted está agradecido, porque Dios le ha perdonado sus pecados? Dios va a compartir su gloria con sus hijos, va a alabar. Veamos algo más. No solamente recibir puestos de honor, recibir recompensas en el cielo. Vamos a recibir una consolación maravillosa. Póngase a pensar en esa glorificación. De Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y si para usted esta tierra es cansada, pesada, vea cómo acabar todo. Apocalipsis 21. Versículo 1 en adelante. Apocalipsis 21, 1 en adelante. Si usted le preocupa el día de mañana, lea Apocalipsis, usted va a ver el final de la historia. Y parte del final de la historia nos narra así: Apocalipsis 21, 1 en adelante. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y vean la glorificación, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Cuando hablamos de glorificación, no solamente de ser reconocidos como las personas que reconocieron a Dios o como que, las personas que se hayan rendido delante del Señor Jesucristo. Esto es glorificación. El mismo Dios estando a nuestro lado, el mismo Dios quitando la muerte, el mismo Dios quitando las tristezas, el mismo Dios quitando toda lágrima, el mismo Dios quitando todo dolor. Esa es la gloria que nosotros queremos, ya no ver el pecado ni los efectos del pecado en nuestra vida. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y vea, y el que estaba sentado en el trono dije, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es como, ya tan solo porque está en la palabra de Dios, si sea palabra de Dios, una revelación, ya eso es la firma de Dios, pero cuando dice que son fieles y verdaderas es, póngale la firma. Dios mismo se va a encargar de que todo esto sea real. Es un Dios que glorifica, un Dios que va a hacer todo eso para poder compartir con Él. Y me dijo, hecho está. Ese hecho está se explica por qué los verbos en Romanos están en pasado. Ya Dios descansó sus obras, ya Dios determinó todo esto, ya Dios sabe lo que va a hacer. Él ya descansó de sus horas, esto simplemente es esperar que pase el tiempo y llegará a su consumación. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Gratuitamente, es una palabra importante en la palabra de Dios. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. El que en verdad se haya rendido al Señor Jesucristo. Pero note, como hay glorificación para los que son fieles, para los que se rindieron a Jesucristo, para los que son salvos, hay perdición para las personas que le dieron la espalda a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Dos caminos. La voluntad del hombre recibirá su justa recompensa. La única, por decirlo así, recompensa injusta es para los justos. ¿Por qué? Para los creyentes. Porque ellos no merecían nada bueno y aún así Dios los va a colmar de favores. La glorificación será donde Dios sacará a luz a su pueblo, demostrará quién es su pueblo, quiénes eran sus elegidos, quiénes eran las personas por las cuales Él se esforzaba y Él trabajaba. Vea un poquito atrás, Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos y decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mis hermanos, ya tan solo para mí ver esto, el Señor Todopoderoso reina, para mí es una gloria más hermosa. Ahorita estamos relativamente a las expensas del ser humano. El ser humano juzga, el ser humano hace, el ser humano maltrata, castiga, hace muchas cosas. De hecho, hoy en la tarde veremos un poco acerca de esto. Pero nos daremos cuenta que llegará el día donde ya todas las cosas van a estar en orden, todo va a estar perfecto. Y no vamos a tener que pensar qué es lo que está pensando este ser humano, que va a decir, no, Dios va a reinar de una manera total y absoluta. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Toda la gloria es para Él y Él comparte su gloria. Él glorifica porque es Dios. Como vimos en el propósito de la elección, el llamado a la justificación es de que Dios muestre su bondad. Él muestra su bondad. No debe hacerlo, pero lo hizo. Él es bueno y demuestra su amor. Dios es amor. Dios es justo. Dios es fiel. Y todo eso lo vemos en el Señor Jesucristo. Quita a Jesucristo de todo eso y no va a encajar nada. No va a haber el ser humano. No hay esperanza para el ser humano. Entonces Dios llama a su propósito, a ser como su Hijo. Eso es lo que Dios ha encargado. Por eso es de que usted tiene una Biblia en sus manos. Por eso es que hay aplicaciones con la Biblia para que usted las pueda alcanzar. Por eso es de que el día de hoy Dios inclusive permitió esta pandemia para que la palabra de Dios pueda correr de una manera más libre a través de redes sociales.
Dios llama, Dios está llamando, Dios le está diciendo a las personas, vengan a la cruz, vengan a la cruz. El que honra al Hijo, honra al Padre. Él ha estado llamando para ser como Jesús. Cuando una persona da una respuesta positiva, entonces viene la predestinación, ser como Jesús, ser encaminados para ser completamente como Jesús, ser justificados, ser glorificados. Pero si la persona tiene una respuesta negativa, le da otra vez la espalda a Dios y quiere ser salvo por ser bueno, por hacer buenas obras, porque nació en una familia cristiana o porque no quiere nada con Dios, bueno, cada quien va a recibir lo que haya hecho en la carne. Y una respuesta negativa significa perdición para las personas. Pero Dios fue justo. Dios llamó a todos. No quiere decir que todos van a ser salvos. Algunos preferirán el infierno antes de un Dios de amor. Gracias a Dios por permitirnos estar en sus planes. Dios tiene planes. A veces la gente dice, Dios tiene un propósito para eso que usted está pasando. Dios tiene un propósito para lo otro. Dios tiene un propósito para esta situación. Dios tiene un propósito para esta pandemia. Dios siempre ha tenido planes y Dios siempre tiene un propósito. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Y todo lo que sucede en nuestra vida va en la misma línea. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Tenemos problemas con personas que fuerzan nuestra paciencia. Es para ser conformados a la imagen de su Hijo. Tenemos una escasez económica. Es para ser como su Hijo, para que nosotros dependamos totalmente de Dios. Tenemos una gran bendición en nuestras vidas. Es para que nosotros tengamos gratitud y seamos como su Hijo. Ese es el plan, ese es el propósito, eso es lo que Dios llama. Nos dio la oportunidad de traer sus planes. Imagínense, si Dios simplemente hubiera cerrado sus planes a un grupo selecto, o solamente a los judíos, o solamente a la tribu de Judá. No, nos dio la oportunidad como gentiles de poder entrar en sus planes. Entonces, ¿está usted en los planes salvíficos o en los planes de perdición? Eso lo puede usted saber. Hay gente que dice, bueno, es que yo no sé qué es lo que va a suceder el día de mañana. No sé si Dios me va a perdonar o no. Usted lo puede saber el día de hoy. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Y nos dice 1 Juan que estas cosas se escribieron para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Usted puede tener total y plena, completa y garantizada seguridad de salvación si usted le ha rendido su vida al Señor Jesucristo. Entonces, en resumido, esta parte de Romanos 8, 28 al 30, en sus planes, todo nos ayuda a bien. O todo ayuda bien a quienes aman a Dios. Dice el versículo 28, Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados por Dios, los que respondieron positivamente al llamado a Dios. Todo ayuda a bien. Si mira, pastor, tengo una enfermedad, eso le va a ayudar a bien. Pastor, tengo un problema económico, eso le va a ayudar a bien. Pastor, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo, no la sé posiblemente, pero sí sé que eso le va a ayudar a bien. Procure que esas cosas que usted esté pasando sea porque Dios está moldeándolo a usted y que no sea por consecuencia de nuestro pecado. Segundo, en sus planes debemos colaborar para ser como Jesús. ¿Por qué Dios quiere moldarnos para ser como Jesús? Lo que Él quiere cambiar de nosotros es nuestro carácter. Eso es lo que Él quiere, que cuando nos ofenden respondamos como Jesús, que cuando nos maltratan respondamos como Jesús, que cuando nos exijan una respuesta de lo que nosotros creemos, respondamos como Jesús. Ese carácter es el que tiene que estar en nuestras vidas, su amor y su obediencia. Esa es la clave de la vida victoriosa. Que una persona desaparezca tanto que podamos ver a Jesús en su vida. De eso se trata. En sus planes, nuestra vida llegará a buen puerto. Usted tal vez en este momento dice, bueno, la época no es buena, no sé si esto es una conspiración, no sé si el virus fue inventado, si aquí, allá, realmente eso está en segunda, tercera o cuarta posición. No importa lo que pase en esta vida, nosotros ya conocemos el final de la historia. Nosotros ya sabemos lo que le va a pasar a quienes han creído al Señor Jesús. Entonces nosotros nos afanamos por el comer, por el beber, por el pagar, por el deber, por el gastar, por el descansar. Nosotros pensamos todo eso, pero eso es un parpadeo de la eternidad.
Y a veces cuando las cosas van mal, nosotros nos empezamos a pensar, Dios, ¿por qué? Y aquí eso, y por qué no estoy en paz, y por qué tengo este problema de salud, y por qué aquí, y por qué allá. Y Dios nos dice, tranquilo, vas a llegar bien, vas a llegar a un puerto. Dios nunca ha perdido uno de los suyos. El mismo Señor Jesucristo dijo, de los que me dicen, ninguno se perdió, ninguno se perdió. Nosotros no somos menos especiales que aquellos discípulos. Él no perdió a ninguno. Y eso nos lo habla Juan desde el 1 hasta el final del Evangelio de Juan. Jesús está totalmente comprometido con su pueblo. Entonces, ¿por qué nos cargamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos agobiamos tanto por esta vida? Nuestra vida va a llegar totalmente segura a la eternidad. No vamos a ver la condenación, al contrario, vamos a ver cómo Dios va a recompensar a su pueblo, a los que fueron fieles. Entonces, aquí queda la invitación para el culto de la tarde. ¿Qué pues diremos a todo esto? ¿Qué pues diremos a todo esto? Un Dios que llama, un Dios que predestina, un Dios que justifica, un Dios que glorifica, un Dios tan bueno. Un Dios tan bueno, ¿qué podemos decir a un Dios tan bueno? ¿Qué podemos decirle a un Dios tan bueno? Más que, Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Señor, aquí están mis talentos, están a tu servicio. Señor, aquí está mi dinero, es para ti. Señor, aquí están mis posesiones, son tuyas. Señor, yo quiero darte las gracias. Es que ¿cómo podemos agradecer un amor tan grande? No lo sé, mis hermanos, no sé cómo agradecer un amor tan grande. Simplemente conozco un camino y es sirvámosle con gratitud. Sirvamos con gratitud. No puedo pagar, no puedo decirle toda la gratitud que siento en mi vida. Igual manera voy a tropezar y le voy a fallar, pero queremos servirle para darle las gracias por todo lo que Dios ha hecho. No solamente solucionó mi pecado pasado, no solamente solucionó el poder del pecado que me ataca, dándome la oportunidad de sobrepasar ese pecado, sino que me va a librar de la presencia del pecado para siempre. Con todas sus consecuencias, dolor, enfermedad, tristeza, separación, división, todo eso lo va a quitar. ¿Qué pues le podemos decir a un Dios tan bueno, tan maravilloso? Sino gracias. Y como le decía, si usted no es una persona creyente en esta mañana, si usted le ha estado dando la espalda, Señor Jesús, dígame qué está esperando. ¿Qué quiere usted para el día de mañana? ¿Ver si Dios le salva cuando usted muera? Déjeme darle la respuesta. Dios no va a salvar a nadie en muerte. Dios no va a salvar a nadie en muerte. Dios salva en vida. Dios salva mientras estamos en la tierra. Si usted tiene que tomar una decisión, tómela hoy. Y no cuente con el día de mañana, además no cuente ni en 20 minutos. Porque ese evento que hace un rato leímos puede suceder en cualquier momento. Es más, su vida puede desaparecer en un momento. Así que si usted no le ha rendido su vida al Señor Jesucristo, no espere más. Sea obediente. Ríndase al Señor Jesucristo. Y si usted ya es un creyente, ¿cómo le está dando gracias a Dios? De una manera tangible, visible, clara. ¿O parece que usted no está agradecido por todo lo que Dios ha hecho a su lado? Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Señor, estos pasajes son demasiado grandes y demasiado profundos para simplemente repasarlos en 4 o 3 predicaciones, Señor. Si pudiéramos dedicarle más tiempo, nuestra vida se pondría de rodillas cada vez más por notar todo lo bueno que usted ha sido con nosotros. Señor, gracias porque nos llamaste. Gracias porque enviaste el Evangelio en nuestras vidas. Gracias porque la voz de tu Santo Espíritu fue fuerte. Y gracias porque tú lo controlaste todo para que nuestras rodillas se doblaran delante de la cruz. Gracias, Señor. Si hubiese alguien esta mañana que no te conoce, Señor, por favor, como no escatimaste gastos en nosotros, no escatimes gastos en ellos. Haz todo lo que sea necesario para que se puedan rendir delante de la cruz. Por favor, Señor, clamamos por salvación. Nuestro anhelo, nuestro mayor deseo es de que nuestros familiares, nuestros amigos, las personas a quienes amamos y aún nuestros enemigos puedan ser salvos, Señor. Pero tienes que seguir haciendo la obra. Nosotros llevaremos el Evangelio,
pero el resto te toca a ti, buen Dios. Y Señor, si hay alguna persona que sigue tapando sus oídos al Evangelio, que sigue callando la voz del Espíritu Santo, que sigue dándole la espalda a la cruz, Señor, también ayúdale a que este mensaje le muestre de que recibirá su justa recompensa. El final de la historia se acerca y no es un final grato para aquellos que no se rinden a Jesús. Señor, finalmente, los que te conocemos, queremos servirte. A veces somos detenidos por nuestro pecado, por nuestras decisiones, por muchas cosas. Señor, ayúdanos a que ya no nos detengamos más, sino que te entreguemos todo lo que usted merece. Ayúdanos a servirte con alegría. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite conectarnos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos en armonía. Y como siempre, vamos a terminar con una oración. Vamos a aprovechar también otra vez a nuestro hermano don Esteban, si nos puede apoyar con una oración para terminar el culto. Amén, oremos. Amado Señor, muchas gracias te damos por el estudio de tu palabra, te agradecemos porque siempre tienes palabras nuevas para nosotros, Señor, que nos dan vida, que nos motivan, Señor, a cambiar nuestras cosas y a trabajar para ti. Permítenos, Señor, que tú seas el primero en todo lo que hacemos en nosotros, Señor, que no haya nada que ocupe tu lugar en nuestras vidas y que cada día al despertar sepamos que tú nos das un nuevo día para enfrentar un nuevo propósito, tener un propósito para ese día, que es servirte a ti. Te ruego, Señor, que por favor nos dirijas en todas las cosas, que nos permitas descansar un ratito de este día y que nos reúnas nuevamente a las 4 de la tarde para seguir alabándote, glorificando y estudiando tu palabra. Te agradecemos por este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.